¿vale? Como os comentaba, segunda parte de espumas expansivas de poliuretano. Rápido recordatorio, nuestro canal de YouTube, donde vais a poder encontrar parte de los vídeos que aquí vamos a ver, más todos los vídeos que vamos frecuentemente publicando. Vamos a hacer un primer repaso de donde lo dejamos la semana pasada, porque yo creo que nos vuelve a situar y nos ayuda a situarnos en lo que luego posteriormente vamos a ver. A recordar que había distintos criterios que nos permitían categorizar o clasificar las espumas en función de cada uno de estos criterios. El primero y el más importante es el que tiene que ver si la espuma de poliuretano es de uno o dos componentes. La diferencia entre uno o dos componentes estribaba que las espumas de un componente son todas aquellas que polimerizan, es decir, que reaccionan químicamente hasta formar la espuma final, absorbiendo la humedad que hay en el aire, motivo por el cual siempre recomendamos rociar previamente con agua todos aquellos espacios o estancias donde vayamos a aplicar espuma de poliuretano. Y la de las dos componentes que reaccionan justo en la mezcla de esos dos componentes A más B, con lo que esas variables más medioambientales les dan un poco más igual. Había un segundo criterio que nos permitía categorizar o clasificar las espumas de poliuretano y tenía que ver con la reacción al fuego de esas espumas. Tenemos tres grandes grupos, las B1, que son las muy poco inflamables, el grupo B2, que son inflamables, y las B3, que son las altamente inflamables. Y eso también nos permite, en función del requisito que podamos tener de aplicación, el poder elegir unas u otras en base a este criterio. Tercer elemento de categorización, el porcentaje de expansión de las espumas. Las espumas convencionales, la mayoría de las que conocemos, se mueven en porcentajes de posexpansión del 40%, que es lo que se considera un porcentaje de expansión estándar o convencional, y las que se etiquetan como de baja expansión, para poder cumplir con esa condición, tienen que ser espumas que tengan un factor de posexpansión, de crecimiento, no más allá del 15%. Con lo cual también es importante este dato, porque a veces podemos encontrarnos espumas que vengan etiquetadas como de alta o baja expansión y este dato luego no, en la ficha técnica no corresponde exactamente con ese deseo. Otro elemento importante que nos permite caracterizar las espumas era la elasticidad. En este caso, lo mismo que el anterior. La mayoría de las espumas de poliuretano convencionales, el porcentaje de elasticidad se encuentra entre un 10 y un 15%. Eso sería lo normal y lo habitual y lo deseable. Pero sí es cierto que existen un grupo de espumas que ese porcentaje es muchísimo mayor, por encima del 25%, lo que le permite tener este tipo específico de propiedad. El quinto grupo eran las espumas de poliuretano adhesivas. Nada que ver con todas las anteriores, que básicamente están diseñadas para el relleno de huecos y el sellado de juntas. Evidentemente, las espumas de poliuretano adhesivas tienen que tener un tipo de prestaciones absolutamente distintas, donde básicamente se priorice que el factor de suspensión sea o cero o casi cero o cero. Es decir, lo que no me interesa es que crezca la espuma entre el soporte y el elemento que voy a pegar, porque si crece, lo que me va a provocar indefectiblemente es o que se deforme el soporte o que acabe rompiendo, ¿vale? Y la otra gran característica que tienen este tipo de espumas es realmente que tengan valores de resistencia a tracción muy altos, es decir, que peguen mucho para imposibilitar o reducir que pueda arrancar el elemento que he pegado sobre el soporte. Por último, estaba la última característica que nos permite categorizarlas, que era la resistencia medida en minutos de las espumas de poliuretano. Y acordaros que aquí las contraponíamos frente al segundo grupo. Es decir, una cosa es la reacción al fuego, si son combustibles o incombustibles, y la otra es, en presencia de fuego, cuánto tiempo esa espuma me va a aguantar manteniendo sus propiedades en 15, 30, 60, 90 o 120 minutos. Acordaros que estos dos grupos, a pesar de estar encarados al tema del fuego, hablamos de características y propiedades totalmente distintas. Antes de empezar con el apartado más de aplicación de producto, sí que nos gusta señalar que todos nuestros sistemas, y es un elemento diferenciador respecto a otro tipo de espumas que hay en el mercado, disponen de una válvula, tal cual como la veis en la imagen, que permite acoplar tanto pistola como cánula manual. Es decir, son envases de 2 en 1 que nos permiten tener esa facilidad. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que en el 95% de las ocasiones el elemento o la herramienta que vamos a utilizar
va a ser la pistola. En algunas ocasiones, o por un tema de facilidad de acceso, o simplemente por un tema de inmediatez, porque tengo que hacer una reparación muy concreta, puedo aplicar cánula, lo que me va a facilitar no tener que cambiar de envase. Lo digo porque esta característica de 2 en 1 es denominador común para todas nuestras espumas de poliuretano, independiente del grupo en el que se encuentre. Pues bueno, evidentemente, como es una formación del IBRU, permitirme la licencia que para explicar ejemplos concretos de aplicación de espumas de poliuretano tome como ejemplos espumas propias de nuestro portfolio. Pero lo que vamos a ver ahora sería aplicable tanto a nuestras espumas como cualquier espuma de otro fabricante. Aquí lo más importante no es acordarse si hablamos de una espuma que se llama 310 o 365 o 350, sino saber que los fabricantes disponemos de un portfolio amplio de espumas de poliuretano, cada una de ellas con beneficios o con ventajas competitivas en función de la aplicación que queramos tener. Yo creo que esa es la parte más importante y lo que vamos a entrar es qué claves son las que nos debemos de quedar con ellas para poder identificar cuál es el rendimiento o cuál es el funcionamiento, el mejor funcionamiento de esa espuma para nuestro deseo. Vamos a empezar con un grupo de espumas que las categorizamos dentro de D3, es decir, son altamente inflamables. Si alguien me está pidiendo que haga el sellado de una ventana que tiene que tener una resistencia al fuego, ya podría hacer una aspa, la podría tachar, porque estas que vamos a ver no formarían parte de ese grupo. ¿Hay alguien que se le ha encendido el micro? ¿Podríais cerrar el micrófono, por favor? Gracias. Muchísimas gracias. Pues estas, de alguna manera, nos servirían para espumas como solución para la resistencia al fuego, pero obviamente disponen de otras muchas prestaciones. Vamos a ver alguna de ellas. Por ejemplo, señalado en negrita, voy recogiendo los datos más importantes que ya hemos visto tanto al principio de este webinar como sobre todo de forma más extendida en el webinar de la semana pasada, a qué categoría de productos se requiere. Es decir, un componente va a polimerizar por la acción de la humedad que existe en el aire. Con lo cual, eso nos va a suponer que si vamos a aplicar este tipo de productos, es indispensable, lógicamente, no solo agitar bien el aerosol, sino sobre todo asegurarnos con un rociado previo aquellos huecos o juntas que vayamos a rellenar. Característica especial de esta espuma de poliuretano, porque luego ya cada fabricante en esa formulación ya hace sus propios diseños. Esta espuma es una espuma de poliuretano para el relleno de huecos y juntas, pero la particularidad que tiene es que permite ser aplicadas a temperaturas de menos 10 grados. Esto es lo que le hace distinto al genérico, es decir, se comporta igual que otra espuma de poliuretano, sirve para rellenar, pero en este caso, esta específicamente permite ser aplicadas en estos rangos de temperatura, cuando el rango de temperatura convencional de aplicación de las espumas de poliuretano oscilan sobre los 5 grados en positivo. Con lo cual, si tengo que aplicar espuma en invierno o tengo que aplicar espuma de poliuretano en una ubicación que hay unas condiciones de frío elevadas, como pueden ser, por ejemplo, cámaras frigoríficas, esta característica será determinante. Si intento utilizar cualquier otro tipo de espuma de poliuretano, lo que puedo encontrarme es que simplemente no funcione, no reticule bien, incluso muchas veces no llegue ni a salir del propio envase. Datos subrayados en negro que al final son la consecuencia de la parte teórica que veíamos también anteriormente. Importante, hay que referenciar cuál es la cantidad del aerosol, es decir, hay que decir cuánto contenido de material hay en ese aerosol, 540, 610, 750, 880, porque es lo que nos va a dar la dimensión del rendimiento que también veíamos en el webinar anterior, cómo lo medíamos. Es decir, este tipo de espuma, que es para la aplicación de bajas temperaturas, contiene 750 mililitros de cantidad y tiene un rendimiento de 46 litros. En esta proporción, evidentemente, insisto que todos estos datos están extraídos de los ensayos realizados en FEICA, esta proporción nos va a empezar a dar pistas si esta espuma tiene un comportamiento a nivel de expansión de ser de alta expansión, de media expansión o de baja expansión. Si no tengo estos dos datos, me va a ser muy difícil valorar esta condición. Y como indicábamos anteriormente, si yo no sé si una espuma crece mucho o no crece mucho, difícilmente voy a saber si esa espuma, a pesar de que a lo mejor es la mejor espuma del mercado,
va a tener un correcto comportamiento para la aplicación a la que yo le he destinado. Dato importante, porcentaje del rellenado de la junta. Con los datos anteriormente vistos y con este dato yo sé ahora que exactamente estoy delante de una espuma, ¿vale?, de media expansión. ¿Por qué? Porque habíamos visto cuáles eran los porcentajes que medíamos para determinar si eran de baja o alta expansión. Para que fuera exactamente de baja tendríamos que estar en valores inferiores al 15. Aquí vemos que para rellenar el 100% tengo que solo crece el 20%, con lo cual estaríamos en espumas de media expansión. Si fuera de alta expansión, tendríamos que estar en valores superiores al 40%. Estos tres datos, contenido, rendimiento en litro y porcentaje de rellenado, es los que nos definen exactamente la prestación de esa espuma de poliuretano. Normalmente, ¿qué ocurre? Que en las situaciones reales tendemos a rellenar el 100% del hueco. Ahora lo veremos posteriormente en un vídeo. Eso lo que va a provocar es que si nos crece un 20% más del tamaño que aplicamos, si nosotros rellenamos el 100% de la junta, lógicamente en ese proceso de polimerización irá creciendo la espuma y toda esa espuma solamente va a ser la que luego nos va a obligar a nosotros recortarla. Por lo cual, si nosotros conocemos exactamente cuáles son estos datos de rendimiento y funcionamiento de la espuma, podemos ajustar más la aplicación de esa espuma, con lo que obtendremos primero un mejor rendimiento. Vamos a aplicar menos espuma, o dicho de otra manera, vamos a aplicar solo la espuma necesaria. Vamos a evitar en muchos casos tener que recortarla. Aquí sí que no hablamos de 1 milímetro, es decir, a lo mejor en algún punto sobresale un poco o sobresale un poco más, ¿vale? Y sobre todo vamos a evitar tener que recortar la espuma, con lo cual vamos a no herirla, vamos a evitar. Cuando nosotros cortamos las espumas de poliuretano, al final lo que hacemos es ofrecer el poro interior de la espuma al exterior, reduciendo su vida útil. Si no la cortamos, esa capa final de color brillante, que al final no deja de ser un profiláctico de la última capa de la espuma, nos va a permitir protegerla. Imaginaros en 4 puntos, si me permitís la expresión, lo que me estoy enrollando, es decir, toda la parte teórica que vimos la semana pasada es fundamental para poder entender exactamente estos valores. Si no tenemos todo ese background, si no tenemos ese conocimiento previo, difícilmente vamos a entender exactamente muy bien qué significa todo este tipo de valores que nos encontramos en nuestro día a día y que nos hace decidir, o nos debería hacer decidir, el coger en la estantería una espuma frente a otra en función de la aplicación que queremos desarrollar. Cuando hablamos también del aislamiento térmico y acústico, característica intrínseca de la espuma de poliuretano, en este caso también destacar, acordaros que cuando decíamos cuál es el valor de atenuación que queremos conseguir, 50, 52, 55, 60 decibelios, siempre irá condicionado la obtención de este valor en función de la dimensión de la junta, el ancho y la profundidad. Por último, en este caso concreto, otra característica que la hace distinta a las espumas convencionales que podemos encontrarnos en el mercado. Precisamente, al tener un factor de posexpansión de ese 20%, no es de baja expansión, pero tampoco lo es de alta, es de media. Y eso supone que esta espuma es apta para el pegado bajo teja. Es decir, crece en ese porcentaje, lo hace con una fuerza determinada, pero no lo suficiente como para llegar a romper las tejas. ¿Cómo acreditamos que las espumas de poliuretano puedan ser válidas para ese tipo de aplicación en concreto? Sobre todo aquí en España, que es muy habitual. Mediante la norma española, la UNE EN 14437, que es la norma especial para ensayar y certificar este tipo de aplicación. Nosotros tenemos este tipo de aplicación, tenemos este tipo de certificación para esta espuma. Vamos a ver un vídeo, resumen, de estos aspectos que hemos visto de aplicación de la espuma. Si me permitís, voy adelantando un poco. Paro aquí en la parte de preparación, indispensable, mezclar, mezclar y mezclar. Alguna parte de nuestras reclamaciones tienen que ver
con un incorrecta mezclado homogéneo de los gases, de los propelentes que lleva el envase junto con el componente, con lo cual, importantísimo. Otra parte importante siempre es lo que hablamos, limpiar las juntas, eliminando el polvo, rociar con agua para aumentar el nivel de humedad y posteriormente pasar a la aplicación. Si las juntas son muy profundas, también es importante intentar no aplicar, perdonad, ahora me he pasado yo, intentar no aplicar toda la espuma de una sola vez, sino que si es muy profunda, podría ser conveniente ir aplicándola por capas. Aquí, evidentemente, nos hemos sobrepasado, ha recrecido más la espuma y la hemos cortado. Si hubiéramos entendido adecuadamente el porcentaje de crecimiento, pues no nos hubiera hecho falta o muy poco tener que cortarlo. Segundo ejemplo de ese grupo de espumas del grupo B3. Este sería un caso contrario a la que anteriormente hemos visto. Aquí el criterio de partida es, yo tengo que rellenar huecos, por ejemplo, tengo que rellenar casetones de hormigón, con lo cual lo que voy a querer como aplicador es tener una espuma que crezca muchísimo. Cuantos menos botes de espuma necesite para rellenar todos esos huecos de casetón, mucho mejor. Voy a ir más rápido y además voy a ahorrar tiempo y dinero. Aquí lo que vamos a pedir son espumas que ese porcentaje de expansión sea lo más grande posible. Hablamos que a nivel de la norma, por encima del 40%, se consideran que son espumas de alto rendimiento. Vuelvo a mostrar los valores que mostrábamos anteriormente. Antes veíamos un envase de 750, ahora vemos un envase de 540. Antes veíamos 46 litros y ahora vemos 40. Si afinamos en los ratios comparativos, pues 540 respecto a 750 es aproximadamente solo un 40% menos, pero por contra, de 46 litros del anterior a 40 de este, lo que estamos hablando es que prácticamente eso supone en torno al 12%. Es decir, esta espuma, su característica más diferenciada es que crece muchísimo. Y ese dato lo vamos a confirmar en este porcentaje. Acordaros que en el caso anterior teníamos que rellenar la junta, o el consejo era rellenar la junta hasta un 80% de su espacio, porque el resto del volumen lo iba a rellenar ella misma. En este caso, fijaros que solo tengo que rellenar el 60%. Ese 40% restante es el que la propia espuma, a medida que se vaya reticulando, va a ir ocupando por sí misma. Insisto que esto es muy importante a la hora de qué espuma es mejor para. Esto puede ser un parámetro de decisión a la hora de tomar decisiones en un sentido o el otro. Ejemplos, más ejemplos de espuma de poliuretano que podemos encontrarnos en el mercado. Las denominadas espumas elásticas. Volvemos a la referencia técnica de FEICA, en el que determina que las espumas elásticas son aquellas que tienen un porcentaje elástico superior al 25%. Hay espumas en el mercado que acreditan valores de entre el 10 o el 15. Estas no serían elásticas. Por mucha fuerza que yo quiera hacer con mi mano a la hora de apretar una espuma de poliuretano, lógicamente voy a conseguir cierta flexión, pero aquí la característica es conseguir que esa espuma, a ciclos de compresión y dilatación, recupera su forma, no se rompe y mantiene sus prestaciones. Esa es la condición de la elasticidad que yo voy a tener que acreditar. A nivel de aplicación, pues lógicamente, ¿dónde puedo pensar yo o cuál sería la mejor aplicación para este tipo de espumas de poliuretano? En nuestro caso, ¿para qué recomendamos las espumas elásticas? Para el sellado perimetral de ventanas y puertas. ¿Por qué? Porque en este caso nosotros somos conocedores que los movimientos de dilatación y contracción de estas conexiones son mayores a cualquier elemento de la construcción, porque sumamos los propios coeficientes de dilatación de los elementos de la construcción más los que tienen los propios materiales de la ventana, PVC, aluminio u otro tipo de materiales de este tipo. Por ejemplo, para una luz de una ventana de 1,50 m, deberemos de considerar que la dilatación y contracción de ese material, de ese perfil de aluminio PVC, puede oscilar alrededor de unos 2 milímetros. Figuraros, juntamente con el resto de la obra, a qué esfuerzos de compresión y dilatación estoy sometiendo a la espuma. Por eso, para ese tipo de aplicaciones, nosotros recomendamos la utilización de este tipo de espumas de poliuretano específicas con esta característica.
Al igual que las anteriores, importante determinar cuál es el contenido del envase, en este caso 880 mililitros, ¿vale? Y el rendimiento en litros. Fijaros que en el primer caso teníamos 750 mililitros, 46 litros, en el segundo 540, 40 litros. En este caso es el envase que más llenamos, 880, pero tenemos solo 40 litros de rendimiento frente al anterior que lo conseguimos con 540. Es indicativo directo de que esta espuma no solo es elástica, sino que crece muy poco. Estaría en ese grupo de baja expansión. Elasticidad del 35%, esa es una característica, y la otra es, para rellenar una junta, tengo que rellenar el 90% de la junta. Solo va a crecer, solo se va a expansionar el 10%. Esta, por definición, es una espuma, insisto, no solo elástica, sino de baja expansión. ¿Por qué? Porque como la estamos preveyendo para utilizarla en el sellado de puertas y ventanas, lo que también quiero es no solo que absorba esos movimientos, sino que además no me crezca demasiado para evitar deformaciones de los soportes. No quiero que tenga mucha fuerza a la hora de crecer y me pueda encontrar que para grandes dimensiones de ventanas o de cerramientos, pues me encuentro alargamientos de estos perfiles. Desde el punto de vista acústico, precisamente todas esas características que le permiten tanto ser elástica como tener poco crecimiento, le confieren al tamaño de la celda que se crea una estructura mucho más cerrada que las convencionales, y es la espuma de poliuretano que mejor prestación tiene, no solo desde el ámbito del aislamiento térmico, sino sobre todo también del acústico. Podemos conseguir, en función, insisto, del tamaño de la junta, 60 decibelios de atenuación acústica. Es un candidato perfecto para ese tipo de aplicaciones. La mujer del César no solo tiene que parecerlo, sino además tiene que serlo. Aquí tenéis un comparativo de ensayo de nuestra espuma elástica respecto a otras espumas del mercado que se enuncian como tal. Después de 1000 ciclos, que es el ensayo de Feica que está diseñado para este efecto, veréis que la mayoría de los fabricantes, por no decir todos, las espumas, después de estarlas comprimiendo y estirando, comprimiendo y estirando durante estos 1000 ciclos que comentamos, la mayoría de ellas presentan fisuras. Algunas de tamaños importantes, donde lógicamente dejarían de funcionar como un sellado, por aquí pasa absolutamente todo, como lógicamente el tamaño de la fisura puede variar. En el caso de nuestra espuma elástica podemos decir, en este caso con orgullo, que es la que mejor comportamiento tiene a este tipo de ensayo, como podéis ver. Desde el punto de vista de la gráfica, ese es el comportamiento. La espuma que es capaz de resistir durante un tiempo determinado a esos ciclos de ensayo presenta una geometría mucho más rectangular, lo que significa que mantiene las prestaciones desde el inicio y prácticamente en toda la realización de los ciclos. Por contra, todas aquellas espumas de poliuretano que se van rompiendo y se van fisurando, van perdiendo su resistencia y van presentando este tipo de gráfica que es más parecida a un cono. Es un poco, de alguna manera, la evidencia. Más ejemplos de aplicaciones. Entramos en el grupo de espumas de poliuretano para el tema del fuego. Acordaros que aquí sí que debemos de diferenciar las que presentan una reacción al fuego, si son inflamables o no, y la otra es el grupo de espumas de poliuretano que podamos aplicarlas en instalaciones de resistencia pasiva contra el fuego. Caso ejemplo, un ejemplo, quería decir. Tenemos una petición de realizar un sellado de una ventana en un sector de fuego y nos dicen que todo ese sector, esa ventana, tiene que resistir 90 minutos. ¿Podríamos utilizar una B1? ¿Podríamos utilizar una B2? ¿Podríamos utilizar una... No lo sé. ¿Por qué? Porque la norma de ensayo de este tipo de espumas es distinto. Yo no quiero valorar si se quema o no se quema. Lo que quiero valorar es cuánto tiempo tarda en quemarse y eso es lo que las hace distintas. Hemos tomado también una espuma de poliuretano de nuestro portfolio, en este caso de la parte de soluciones para la protección pasiva contra incendios. Temas importantes. Aplicación, la misma que cualquier espuma de poliuretano. Juntas, encuentros de pared con forjado, sellado de ventanas,
relleno de huecos. Es decir, la espuma, en ese sentido, tiene un comportamiento de aplicación exactamente igual que las espumas de convencionales que utilizamos. Desde el punto de vista también del rendimiento, lo mismo, la podemos medir por los mismos parámetros. En este caso estamos delante de una espuma que tiene un contenido de 880 mililitros y tiene un rendimiento de 45. Acordaros que el anterior eran 880, 40 litros. En este caso, al tener más litros, significa que seguramente, seguro, su porcentaje de expansión será algo mayor que el anterior. Aquí estaríamos frente a espumas de media expansión. La parte más importante en este caso, ¿cuál es el elemento que nos permite valorar si este producto es bueno o no, o aconsejable o no para nuestra solución? Como hemos dicho que queremos una espuma de poliuretano que resista al fuego durante un tiempo determinado, este será el documento que nos va a acreditar si así lo hace. Fijaros que mediante un ensayo determinado, con una norma determinada, nosotros podemos garantizar que esta espuma de poliuretano, en unas condiciones determinadas, puede aguantar hasta 4 horas, 240 minutos. Si no disponemos de esta acreditación, da igual que nos digan que es B1, B2 o B3, o que de verdad que aguanta mucho. Solo esta acreditación significa que nosotros la hemos puesto en un horno, la hemos quemado y simplemente por una valoración empírica hemos podido determinar cuál es el comportamiento de esa espuma. Si no se realiza ese ensayo y se acredita, pues lógicamente no la podemos acreditar. Ahora bien, también me gusta explicar en este punto que lo que son las soluciones en general para la protección pasiva y concretamente las espumas de poliuretano, cuando hablamos de 240 minutos, lo que no decimos nunca es que sirve o que resiste 240 minutos en cualquier tipo de aplicación. Aquí tenéis un ejemplo de gráficas. Empezamos arriba, la parte superior izquierda, vemos en esta gráfica una pared de 10 centímetros, abajo una pared de 15 centímetros, arriba a la derecha una pared de 20 centímetros y en la gráfica última a la derecha, en la parte inferior derecha, estamos hablando de un forjado de 15 centímetros. Lo que indicamos en estas gráficas son dos cosas. En la parte de abajo, el ancho de la junta, ¿vale? Y en el eje vertical, la resistencia en minutos, 30, 40, 60, 90. Como podéis ver, existen 4 colores. El verde más fuerte dice que si yo hago una junta de esa dimensión, ¿hasta qué límite de tiempo puedo aguantar simplemente con ese producto? Un segundo color, que es el verde un poco más claro, que me dice que para poder conseguirlo, esa resistencia, tengo que añadirle un producto, en este caso un sellador. La tercera condición que me dice en color naranja que puedo alcanzarlo, pero es cuestionable desde el punto de vista de la certificación. Es decir, si alguien dice voy a certificarlo, la respuesta sería yo no te lo puedo certificar y lógicamente en rojo no se puede conseguir para esa dimensión de junta ese tiempo de resistencia. Cuando hablamos que la espuma de poliuretano de este tipo llega a 240 minutos, por ejemplo, si veis mi ratón que lo muevo, en el caso de una pared de 20 centímetros, para una junta de 10 milímetros de ancho, puedo conseguir 240 minutos de resultado. Por contra, el mismo material, si me voy aquí a esta imagen de arriba de la izquierda, para una junta de 10 milímetros intento conseguir los 240 minutos, veo que no lo puedo conseguir. Pregunta, si estoy utilizando la misma espuma de poliuretano, ¿por qué en un caso puedo y en otro caso no puedo? La respuesta está en el soporte. Para poder conseguir una resistencia, no solo es necesario la característica de la propia espuma de poliuretano, sino también las características del soporte donde la incorporo. En este caso, solo podré llegar a 240 si tengo un soporte que tenga un espesor de 20 centímetros. Si tengo menos, el propio soporte no es capaz de resistir. Por eso es muy importante la parte de protección pasiva, saber valorar los distintos elementos que comportan el sistema para poder definir el comportamiento de cuál se comporta mejor. Veamos un vídeo para finalizar la explicación y aplicación de este tipo de productos, que veréis que se comporta exactamente igual que una espuma de poliuretano. La hemos de aplicar exactamente con los mismos criterios. Hay que agitarla, hay que humedecer las superficies, hay que recortar en el caso que sobrepase la línea, pero que la gran diferencia respecto
a cualquier otra espuma de poliuretano convencional es que acredita bajo certificación una resistencia al tiempo determinado, lo que la hace absolutamente válida y aconsejable para este tipo de espuma. En esta imagen sí podemos ver lo que os comentaba antes, es si la junta es muy profunda, no intentemos rellenarla de una sola vez. Hagámoslas por capas, dejando secar, dándole un tiempo entre capa y capa para que siempre quede. Si no, al final lo que hacemos es provocaremos un desprendimiento del propio material por el propio peso. Ir haciendo botones por capas para conseguir rellenar toda la totalidad de esa junta. Por último, otro gran grupo que veíamos dentro de ese portfolio de espumas de poliuretano que hasta ahora hemos visto para relleno, para juntas, contra la protección contra el fuego. Tercer grupo en el que hemos ido mezclando distintas categorías. Yo necesito adhesivos. Tengo espumas de poliuretano a mi disposición que sirven para ese fin. Vamos a poner como ejemplo dos tipos de espumas adhesivas. Unas muy orientadas o especialmente orientadas a la construcción, a los materiales de construcción, sustitutos naturales de los morteros, ¿vale? En este caso, insisto, lo que voy a querer es una espuma de poliuretano que sea tan fácil de aplicar. Fijaros que el formato es el mismo, deberé agitarla el mismo, le puedo poner las mismas pistolas. Lo que voy a conseguir aquí no son prestaciones desde el punto de vista del sellado, lo que voy a conseguir aquí es altos niveles de adhesividad y altos niveles de tracción. Vemos aquí un ensayo de muro que podría ser comparativo o para que veáis cómo se realizan los ensayos de muro para valorar esos niveles de resistencia y la tracción colocados con espuma de poliuretano adhesiva. Podemos llegar a alcanzar exactamente los mismos niveles que llegamos a alcanzar con los morteros. ¿Dónde está la ventaja? ¿Por qué de alguna manera deberíamos plantearnos la utilización de espumas de poliuretano adhesivas? Pues básicamente porque como no requieren de agua, no requieren de luz, no requieren de electricidad para poderlas utilizar, en algunas construcciones concretas en las que estemos planteándonos hacer divisorias, pues puede ser mucho más fácil, rápido, limpio y efectivo utilizar este material que el material convencional. Y además, como podéis ver en la imagen, los rendimientos son mucho mayores que el rendimiento que podemos obtener con el mortero, con lo cual también podemos plantearlo como una alternativa. No solo se utiliza, lógicamente, para este tipo de aplicaciones, sino que se utilizan para pegar cualquier tipo de material, sea un ladrillo, sea una piedra o sean mármoles o cualquier tipo de este. Vemos un vídeo rápido del producto y voy a saltar la parte inicial, que como veis siempre es exactamente la misma para toda la cuestión. Vamos a ver ya la aplicación en concreto de cómo funciona este tipo de. En este caso lo que estamos haciendo es una divisoria. Existen un tipo de cánulas especiales, las que actualmente conocéis, que facilitan la aplicación de este tipo de material. Tienen una doble salida, con lo cual con una pasada soy capaz de cubrir todo la medida mínima que declaramos como fabricante necesaria de aportación de adhesivo para. Sí que me gustaría parar un momento la imagen, si me permitís, lo digo porque también, fijaros que cuando yo la aplico aquí, el aspecto que tiene este tipo de espuma de poliuretano es muy parecido a una espuma de poliuretano de relleno, pero cuando adelanto un poco la secuencia, fijaros que aquí la espuma ha desaparecido. Esto es muy importante, es decir, se aplica como una espuma de poliuretano, pero lógicamente como las prestaciones son distintas, parte de la composición de la espuma de poliuretano desaparece y lo que me acaba quedando es una lámina adhesiva. Aquí no voy a tener espesor, no voy a tener ese mousse que me dan las espumas de poliuretano de relleno. Lo digo porque a veces esta diferencia de comportamiento hace que algunos clientes o algunos instaladores que las utilizan inicialmente se piensen que la espuma no funciona correctamente, que está deteriorada o incluso caducada. Se aplica como mousse al inicio, pero en 10-15 segundos ese mousse se desvanece y lo que nos queda es una lámina muy fina de adhesivo, por lo que os comentaba antes, no tengo que ganar espesor, no quiero que me hinche, no quiero que me deforme ni me rompe el soporte. Esta parte es ya los controles, ¿vale? Y otra característica importante es saber que este tipo de adhesiva tiene
adquiere las masas de pegado en 24 horas. ¿Vale? Lo que la hace necesario es que yo tengo el elemento lo que puedo pegar en adhesivo y que en algunos casos asegurar mecánica o eso que se llama si una posición vertical no lo aguanta el elemento se va a destruir. Valores de tracción, tiempos de. Vamos a ver ahora un ejemplo de otra espuma de poliuretano adhesiva, pero que se comporta distinta a la anterior porque el campo de aplicación es distinto. Aquí tenemos una espuma de poliuretano adhesiva que sirve para el pegado de paneles, paneles acústicos, paneles de yeso, paneles de SATE. ¿Cuál es el requisito? Desde el punto de vista mecánico, muy parecido al anterior. Exactamente el mismo. Desde el punto de vista también de prestaciones, aquí lo que voy a pedirle a este adhesivo es que se seque rápido, porque el tipo de colocación para este tipo de paneles me exige que coloque el panel y prácticamente lo pueda soltar y no se me caiga. Pues aquí la diferencia respecto a lo anterior son sobre todo el tipo de soportes sobre los que pego, pero básicamente el tiempo de curado o el tiempo de pegado del material. Vamos a ver todos los beneficios que tiene. Pues en este caso, el que destaca por encima de los demás, aparte de la variabilidad de soportes sobre los que puede pegar, pues el tiempo de curado. Lógicamente, como veíamos anteriormente, lo que son los porcentajes de expansión de este producto son muy pequeños, 0, y lo que no quiero es que me lo deforme, pero vemos que realmente es un sustitutivo natural también a los morteros, con otra aplicación, pero también contra el mismo material de partida. Vamos a ver, para finalizar, también el vídeo de aplicación. Me salta también en la parte inicial. Quitamos. Los que se crea es distinto al que tenemos anteriormente o adhesivo. Y aquí rápidamente, insisto, lo más importante es colocar y pegar. Esa es la característica más importante que tendremos. Bien, pues hasta aquí la presentación.